Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les habla su amigo Toledo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un microcontrolador, un PIC, referente a lo que habíamos indicado en la clase anterior con una presentación que les subí en la plataforma. En particular, este microcontrolador es el PIC16F628A y es un microcontrolador que es usado actualmente por su economía, es barato. La encuentras en el mercado aquí en México alrededor de 70 pesos más o menos, y es muy eficiente. Entonces, para poder explicarles la simulación del funcionamiento de este dispositivo, vamos a requerir de dos softwares. El primero de ellos es de plataforma libre y se llama Microcode Studio. El logo o el icono es un círculo gris, como se muestra aquí en la parte superior izquierda, con una letra M en blanco. Y el segundo software es el Isis Proteus. Yo tengo instalada la versión 7.7. Hay una versión demo que es la 8.2, creo que va ahorita, y funciona muy bien también. Entonces vamos a iniciar. Primeramente vamos a buscar en nuestro navegador, en este caso yo abrí Google y tecleamos el número de parte del componente, que es el PIC16F628A. Como podemos ver, nos muestra pues una serie de sitios web, y si vemos uno en particular o cualquiera de ellos, podemos visualizar que tiene 18 pines. Dos de ellos, el pin 5 y el pin 14, son para la polarización del dispositivo, y cuenta con dos puertos. El primer puerto es el puerto A y el segundo puerto es el B. Eso lo identificamos por los pines, que en este caso vamos a buscar los pines del puerto A. Aquí vemos que tenemos el RA0, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, tenemos 8 pines para el puerto A. También disponemos de 8 pines para el puerto B. Aquí los vemos: RB0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, una vez que ya hemos analizado estos pines, vamos a ir a Microcode Studio y nos abre esta ventanita. Vamos a crear un archivo, File, New, nos abre un archivo y aquí dice sin título. Vamos a darle un nombre para poder grabarlo. Yo lo que hice fue crear una carpeta, y dentro de esa carpeta voy a estar guardando pues los programitas, que en este caso voy a crear uno más. Se llama Programas PIC, es lo que les sugiero que hagan también. En el escritorio lo creé y dentro de él voy a crear una carpeta con el nombre del programa que voy a hacer, y ahorita les voy a explicar por qué. Con una carpeta que se va a llamar Enciende LED, Enciende-LED, que es la primera actividad que vamos a hacer. Entonces creamos la carpetita de Enciende LED y nos dirigimos aquí. Vamos a guardar el archivo, nos vamos aquí en File, Save As, y buscamos la ruta. En este caso lo tengo aquí en Programas PIC, Enciende LED, y le voy a llamar aquí LED. Por default me va a dar la extensión PBP, que es de PIC Basic Proc. Le doy clic y ya generé mi archivo que se llama led.pbp. Vamos a utilizar las instrucciones bien básicas para poder encender y apagar un LED con una frecuencia de 1 Hz, es decir, medio segundo se mantiene encendido, medio segundo se mantiene apagado, y así va a estar continuamente. Iniciamos con una etiqueta. Vamos a ponerle la etiqueta inicio, dos puntos. Ahí pude haberle puesto cualquier otro nombre. Después vamos a poner un 1 por un bit del puerto B. En este caso voy a utilizar esta salida, el RB0. Puedo usar el 1, 2, cualquiera de estos. Voy a usar el RB0 nada más, y le voy a escribir entonces así, con el comando hide de alto, port B.0. Ahí con esa instrucción le estoy diciendo que ponga en alto o mande 5 volts por el pin 0 del puerto B. Posteriormente vamos a establecer una pausa
o retardo de 500 milisegundos. Aquí este software permite que lo que se establezca lo toma en milisegundos, es decir, ahí estoy diciendo que es medio segundo. Si yo escribiera, por ejemplo, 1000, entonces 1000 milisegundos es igual a un segundo. Como quiero que sea medio segundo, entonces le voy a poner 500. Posteriormente lo voy a apagar con low. ¿Qué voy a apagar? Pues el mismo puerto por B.0. Aquí estarían viendo 0 volts por ese mismo pin 0 del puerto B. Posteriormente establecemos una pausa igual, con el mismo retardo de tiempo de 500 milisegundos, y le decimos que se regrese a la etiqueta inicio. Entonces lo que va a hacer este programita es que entra un bucle que se llama inicio, posteriormente envía 5 volts por el pin 0 del puerto B, lo mantiene encendido por 500 milisegundos, posteriormente envía 0 volts, es decir, lo apaga, lo mantiene apagado medio segundo y luego se va a inicio y se reinicia nuevamente, y así constantemente va a estar encendiendo y apagando lo que tengamos, en este caso un LED conectado a ese pin. Bien, posteriormente lo que vamos a hacer es buscar aquí en esta parte el número del componente que vamos a programar, o en este caso lo vamos a simular nada más. Vamos, que es el 16F628A, 16F bien indexado, entonces ordenado, y por aquí está 16F628A. Quizás cuando ustedes vayan a correr por primera vez el programita, van a llegar a ver aquí una búsqueda de las librerías de estos componentes. En dado caso que no lo encuentre, yo les voy a dejar en la descripción una carpeta cuyo contenido ahorita lo vamos a ver. Es necesario, tal vez se presente la necesidad por la versión del sistema operativo que tengan, que necesita de esas librerías para que funcione. ¿Cómo le van a hacer? Se van a ir aquí en View, después busca Compile and Program Options, y aquí dice Assembler. A usted le va a aparecer así por default: Compiler, este es Assembler, luego File Manually. Verifican que aparezca esta casilla de verificación así, y esto se los va a dar por default. Entonces una búsqueda manual, y yo voy a buscar esa carpeta, aunque a mí ya no me marca eso, pero si les llega a marcar a ustedes, van a copiar la carpeta en la raíz. Miren, aquí lo tengo en C, está en C, y ahí van a copiar esa carpeta que les voy a compartir. Por aquí la tengo, es esta, mpass mwin. Esta carpetita nada más la seleccionan, le dan a aceptar y le dicen OK. Posterior a eso, le van a dar aquí en Project, luego Compile, y va a ser una compilación. Y observen esto, esta barra de seguimiento de compilación la va a marcar en verde, quiere decir de que no existe ningún error. En dado caso de que hubiese algún error, por ejemplo de sintaxis, voy a borrar este punto, y observen, voy a compilar, Project Compile, y me va a marcar una barrita en color guinda. Eso quiere decir que hay un error. Entonces yo lo que hago es lo corrijo nuevamente y posteriormente compilo. Una vez que no exista ningún error, van a ver esta barra progresiva que la marca en verde 100%, y es que ya se realizó la compilación de manera exitosa. Una vez que ya verificamos esa compilación, vamos a ir a la carpeta que creamos hace un momento, que yo le llamé Enciende LED. La vamos a abrir y vamos a ver que nos genera una serie de archivos. Una serie de archivos que se generan como consecuencia de la compilación de ese programa, ¿verdad? Anteriormente, este tipo de programas para sistemas embebidos, para programar microcontroladores o microprocesadores, se elaboraban en el lenguaje ensamblador. Nada más que este lenguaje ensamblador, obviamente, el código es mucho más grande. Es rápido porque trabajas en una programación de bajo nivel, pero debido a que son más líneas de programación y es un poco más compleja el manejo de la programación, por eso estamos explicándolo mediante un software mucho más sencillo, que es el Microcode Studio. Entonces lo que vamos a hacer es poner atención a este archivo que es en hexadecimal, que es el que vamos a utilizar para grabar en nuestro microcontrolador, que en este caso va a ser mediante la simulación, que se llama led.hex, que es en el sistema hexadecimal.
Bien, una vez que identificamos que se generaron estos archivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos ahora a abrir nuestro programita en Isis Proteus. Abrimos Isis Proteus y vamos a cargar el microcontrolador y los componentes necesarios para poder simular. Bien, del lado izquierdo aparecen una serie de iconos. Vamos a irnos a modo componente, que es este icono que está aquí a la izquierda. Le damos clic y posteriormente en P de Pick Device. En Keyword vamos a escribir el nombre del componente o el número del componente PIC 16F628A y nos va a referenciar al microcontrolador. Aquí nos aparece el microcontrolador. En dado caso de querer serigrafiarlo por medio de un archivo, pues nos dice las dimensiones y qué es lo que vamos a hacer, a considerar para la implementación del mismo. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionamos el componente, le damos clic en OK y aquí lo llevamos en este lapicito. Lo vamos a poner aquí y vamos a hacer un pequeño zoom. Este es nuestro componente. Del lado izquierdo, como podemos observar, nos aparece un cuadro de navegación y cuando nos movemos en él, pues obviamente se mueve la pantalla. Nada más hay que tener cuidado ahí porque si no, pues se les puede llegar a mover mucho y no lo van a encontrar. Entonces aquí ya tenemos el zoom. Lo que vamos a hacer ahora es, si observamos, este microcontrolador nos muestra los pines A0, A1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y luego los B, más no nos muestra la polarización del componente que como tenemos aquí BSS y BDD, es decir, la polarización de los 5.5 volts del microcontrolador. Vamos a tomar entonces una resistencia de 330 ohms para poder conectar nuestro LED y limitar la corriente que le va a llegar, y lo vamos a conectar por el pin RB0. ¿Por qué RB0? Porque fue el pin que establecimos aquí. En dado caso de cambiarlo, pues obviamente tenemos que hacer esa referencia aquí en el microcontrolador. Entonces nos ponemos aquí en nuevo modo PIC para cargar, ¿sí? Y escribimos LED. Dentro de LED nos vamos aquí abajo y vamos a elegir, yo voy a buscar este de red y lo voy a poner acá. Aquí tengo mi LED. Recordemos que esta es la parte de la terminal del ánodo, el cátodo, y el siguiente componente va a ser una resistencia. Escribimos la palabra resistor y nos aparece una resistencia. Aquí tenemos el símbolo, le damos clic en OK y lo cargamos. Voy a mover un poquito mi componente, me pongo aquí, lo selecciono para ordenar bien los componentes y lo vamos a conectar por RB0. Lo que nos resta nada más es poner el neutro, conectar los dispositivos en serie y es todo. Aquí nos muestra 10 kilos, pero es mucha resistencia. La vamos a cambiar a 330 ohms. Dándole doble clic aquí en donde dice 330, modificamos el valor, OK, y conectamos en serie. Por RB0, la resistencia, de la salida de la resistencia lo mandamos a... De la salida de la resistencia lo mandamos al LED. Y aquí le damos clic derecho, Place Terminal en Ground. Y conectamos el neutro para cerrar el circuito, o bien lo pudieron haber tomado desde aquí. Le das clic aquí del lado izquierdo y aquí te aparece Ground y lo ponemos, es el mismo elemento. Bien, una vez que ya tenemos conectado nuestro LED, nuestra resistencia para limitar la corriente al LED y el neutro, le vamos a dar doble clic sobre el microcontrolador y nos abre una ventana. Este microcontrolador tiene un oscilador interno que trabaja hasta 4 MHz, la velocidad de clock, la velocidad de procesamiento en la que envía la señal, y con oscilador externo nos permite una velocidad de hasta 20 MHz. En este caso, como vamos a utilizar el oscilador interno de 4 MHz, este 1 lo vamos a cambiar por 4 MHz. Y aquí en esta carpetita vamos a darle clic y vamos a buscar la ruta en donde se encuentra nuestra carpetita que creamos hace un momento.
que yo le llamé programas PIC, enciende LED, y si observan me muestra por default el archivo con la extensión hexadecimal. Lo seleccionamos, le damos clic en abrir, ok, y vamos a darle aquí en play, parte inferior izquierda, o bien, bueno, parte inferior izquierda, le damos clic, empieza el procesador y manda 1, 2, 3, 4, 5, es decir, medio segundo se encuentra apagado, medio segundo se encuentra encendido. Vamos a hacer una modificación al programa. Vamos a dejarlo corriendo ahí por un momento. Y vamos a cambiar la frecuencia a medio hertz, es decir, 1000 milisegundos o un segundo encendido y un segundo apagado. Cada vez que realicen ustedes una modificación, obviamente hay que volver a salvar el archivo, save, posteriormente realizar la compilación, project compile. ¿Por qué? Porque existe una modificación. Volvemos a compilar, verificamos que efectivamente sea el microcontrolador, que se haya hecho el progreso de verificación del archivo. Aquí vemos, todo ok. Y posteriormente nos regresamos aquí al entorno de Isis Proteus. Vamos a pararlo porque está corriendo. Y vamos a cargar nuevamente el archivo hexadecimal que obviamente fue modificado. Verificamos que esté a 4 MHz. Abrimos la carpeta. LED hexadecimal, que ya lo abrí por default porque ya lo teníamos abierto en esa ruta. Ok. Corremos el programa. Y vamos a ver un retardo un poquito mayor. De un segundo apagado, un segundo prendido. Y de esta manera estamos enviando una señal digital con una frecuencia que puede ser modificada. Obviamente de aquí lo podemos conectar tal vez a algún transistor, del transistor a un relevador, del relevador a un contactor o arrancador y poder estar activando y desactivando algún dispositivo como un motor, como una bombilla o cualquier otro dispositivo de corriente alterna o de corriente directa de mayor tensión, porque recordemos que este tipo de dispositivos, como son de control, las corrientes pues tienen que ser muy pequeñitas las que se pueden disponer de ellas. Bien, entonces nada más recapitulando, para poder tener presente y entender esta clase se requiere de Microcode Studio, generar un primer programita, posteriormente elegir el microcontrolador, que en este caso el que vamos a trabajar, el 16F628A, realizar la compilación del programa, verificar que se lleve a cabo esa compilación de manera correcta, si es que no existen errores, posteriormente a Isis Proteus y cargar todos los componentes. Si observan en este caso, me voy del lado izquierdo, en modo componente, me aparecen todos los componentes que yo he estado, es decir, genero una librería que va a estar disponible para poder yo seguir trabajando dentro de este sketch o dentro de este diagrama esquemático. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y si te gustó el video, suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Bye.